Hay historias que nos motivan y marcan, otras que nos invitan a reflexionar sobre situaciones que nos parecen lejanas y ajenas. Vivencias que nacen de la perseverancia cuando los escenarios parecen complicarse. Porque la vida tiende a ser cambiante y a mover nuestros planes, pero al final puede ser algo mucho mejor. Como la llegada de un ángel a esta tierra. La llegada de Leslie Solano Guzmán. Pues por allá del año 1982, un 28 de septiembre, Dios me da la oportunidad de venir a este espacio terrenal, pero pues con una peculiar característica, ¿no? Esta discapacidad que yo tengo un problema que se llama mielomeningocele. El mielomeningocele en términos comunes te puedo decir que es una afección que se da a nivel de columna vertebral y también tiene sus grados, ¿no? Siendo esto pues algo que causa una afección, regularmente los bebés cuando nacen y traen este problema, en la parte baja de su columna vertebral presentan un saquito y entonces ahí se propicia un problema delicado en cuanto a los nervios y de ahí se deriva el problema de mielomeningocele, ¿no? Dependiendo, como te digo, dependiendo del lugar donde se dé la lesión de la columna vertebral, pues así son las consecuencias que puede tener la persona. En mi caso, quiero platicarles que pues me comenta mi mamá, ahora que ya estoy grande, que en su momento los médicos le dijeron que yo corría el riesgo de padecer hidrocefalia, que me creciera la cabeza o cualquier otro tipo de consecuencia, ¿no? Se lo hicieron saber antes de que pudiera yo entrar a cirugía. Yo entré a cirugía a mis 3 meses de edad y obviamente ella tenía que conocer las consecuencias de lo que podía suceder para firmar esa carta responsiva que en algún momento se tiene que firmar cuando cualquier persona entra a una cirugía. Y así fueron las cosas, no sabíamos qué podía hacer, sin embargo, pues sucedió, me operaron y yo pues salgo con esta consecuencia, con esta secuela que es el problema de mis piernas, ¿no? Muchas personas que son sus seguidores pues me conocen, que aquí en el pueblo pues afortunadamente la mayoría de las personas nos conocen mi forma de caminar, mi marcha no es normal y pues en ese sentido esa es una de las consecuencias que yo tengo afortunadamente. Podría también, te digo, que a lo mejor tuviera un problema de piernas, que tuviera una pierna más larga que la otra. Tengo el padecimiento, pero no es tan notorio, es mínimo, es 1 centímetro en la diferencia que tengo de mis piernas, pero pues lejos de esa situación creo que estoy bien. Me considero afortunada en ese sentido. La profesora Leslie narra cómo atravesó su etapa escolar junto a los cambios que tuvo en la adolescencia, así como los momentos que la marcaron para convertirse en la mujer que hoy es. Tuve una infancia bonita, a pesar de todo. Tengo 2 primas que tienen la misma edad, por meses si acaso la diferencia, pero que crecí con ellas, ¿no? Antes de que yo fuera a la primaria te puedo platicar que cuando venían mis primas por la tarde nos gustaba jugar a la maestra, ¿no? Y curiosamente, por lo regular, yo era la maestra. Yo no fui al preescolar, yo no fui al nivel preescolar, precisamente porque en mi mamá existía mucho el miedo de, pues, un rechazo hacia mí, o quizá también el que a lo mejor los niños por esa espontaneidad, por esas ganas de jugar, de divertirse, me pudieran tirar o alguna situación así. Entonces ella optó porque pues yo no fuera al preescolar. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo quien se acercó a ella y le dijo, es que tú debes de permitirle a Leslie que ella vaya a la escuela y tratar de que se desarrolle de la manera pues más normal, ¿no? que todos los niños. Y fue así como yo inicio ya en la escuela primaria. Recuerdo con mucho cariño, la verdad, a todos mis compañeros que
que me acompañaron y me cobijaron desde ese momento. Recuerdo mucho a la maestra Juanita Vidaños. Ella fue mi maestra de primer grado, una maestra que me enseñó a leer y que sobre todo me vio igual que el resto de sus alumnos. Entonces yo creo que de ahí fue un punto de partida para que yo pudiera seguir haciendo las cosas. Entonces sí me gustó la escuela, fue parte de lo que me gustó hacer, y desde entonces hay muchos compañeros de mi generación con los que he caminado, con los que he estado de manera muy cercana, y les vivo agradecida, muy agradecida a Ingrid, porque nunca me vieron como un bichito raro, sino por el contrario, siempre me apoyaron. Recuerdo que las veces que tenía que ir a cirugías y regresaba yo nuevamente a la escuela, pues mi mamá, que ha sido el pilar muy fuerte en mi vida, me llevaba a la escuela, llevaba yo mi yeso y pues era todo un show porque los niños firmaban el yeso, lo dibujaban, se peleaban por quitarme la libreta y llevársela al escritorio a la maestra y que me revisaran la tarea. Entonces, pues todo eso lo recuerdo con mucho cariño. Y así continué con la secundaria. La secundaria fue una etapa muy, muy bonita también para mí. Yo creo que de los años mozos que he tenido en esta vida, he tenido la fortuna de rodearme de gente que ha sido empática conmigo, que es algo por lo que yo he hecho mucho hincapié en que tenemos que ser empáticos hacia las demás personas, ponernos tantito en los zapatos de los demás y tratar de ayudar y de dar lo que podamos, ¿no? Lo que esté dentro de nuestras posibilidades, siempre hacerlo con cariño y desde el corazón. Entonces, fue una etapa muy bonita, y posteriormente el bachillerato. Ahí sí te puedo platicar que tuve un trance pues un poco difícil porque ya las ideas, las edades ya tenían otras necesidades, otras inquietudes. Ya no iba yo con ese mismo grupo de amigos con el que yo venía arrastrando, ¿no? Ya en el colegio de bachilleres ya los amigos se dispersaron, ya eran diferentes los grupos, ya empezaban en esa etapa de la adolescencia, donde el novio, donde las fiestas. Y entonces ahí sí fue un trance bastante difícil para mí, puesto que pues Leslie quería ser como los demás. Leslie veía a las compañeritas que ya se iban a la fiesta, a la disco, que ya usaban zapatillas, que ya usaban el vestido, ¿no? Y de repente pues eso a mí sí me daba un bajón feo, me ponía triste y me decía mi mamá, ¿pero por qué te pones así, no? O sea, eso es un tiempo, ahorita no lo entiendes, después lo vas a entender. Y muy a su psicología de mamá y muy sabiamente, pues me decía, mira, déjate de estar pensando tonterías y ponte a arreglar tu recámara o ayúdame acá porque tienes muchas cosas que hacer. Y gracias a esos pequeños detalles, pues yo en ese momento no conocí la depresión. Tuve malos ratos, pero nunca depresión, ¿no? Y es así como continuó efectivamente, después fue algo que no me conflictuaba, que yo continué con mi preparatoria y todo, y posteriormente la escuela normal. Es algo que a lo mejor si no era mi primera opción como carrera o como la profesión que yo quisiera estudiar, pero pues era la que me daba las posibilidades de poder desarrollarme, ¿no? He sido una persona bastante inquieta. Yo quería ser periodista como ustedes pero también mi opción era ser médico. Y me encantaban los médicos, las doctoras, era algo que me llamaba mucho la atención. Y quizá no tanto por la medicina o por lo que pudieran hacer, ¿no? Crecí rodeada de médicos toda mi vida. Fui atendida durante 18 años en el Instituto Nacional de Pediatría y me encantaba llegar al hospital y ver a las doctoras que me checaban de zapatillas, batas blancas bonitas, que pasaban a visitar a sus internos,
y toda esta situación que a mí era algo que me llamaba la atención, ese mundo de la medicina. Pero finalmente, pues las condiciones no me lo permitían quizás, o yo no fui un tanto perseverante en seguir haciéndolo. Hoy que soy licenciada en educación preescolar, pues me siento agradecida, me siento, como te digo, muy dichosa porque me he encontrado gente que realmente me ha abierto las puertas, me ha dado los medios, las facilidades y las oportunidades para poderme desarrollar en lo que hago. Yo creo que Leslie es alegre, Leslie es una persona muy activa, perseverante, yo creo que perseverante también, a veces necia, a veces terca en muchos aspectos, pero quizás esa terquedad me ha hecho lograr mucho de mis objetivos. Yo soñaba con aprender a manejar, Ingrid, lo logré. Y al señor Arturo Valverde, que yo le digo que es mi maestro y que se considere graduado con maestría por haberme enseñado a conducir, pues también es alguien que voy a recordar porque ha enseñado a mucha gente, pero yo era un caso especial, ¿no? Y sin embargo lo logró. Entonces, yo creo que esa terquedad de decir sí puedo y no necesito una adaptación a mi carro ni nada, pues me ha hecho lo que soy. Han sido el pilar más fuerte que pueda haber en mi vida, mi papá, mi mamá. Te hablo mucho de mi mamá porque es con la que permanezco mayor tiempo de mi vida. Mi papá pues es un poco más no tan detallista para hablar, no platicamos mucho en cuestión de alargarnos en la plática, él es más concreto, ¿no? Ya con mi mamá sí soy así de que nos damos ahí un entre de repente, pero agradecida con ella porque en algún momento de mi vida me platicó que cuando me llevaron a la cama del sanatorio con ella pensó que sola no iba a poder. Y le dije adiós, me largaste a mí, me siento afortunada, llegó a buenas manos, pero necesito que me ayudes. Y en ese sentido, yo creo que pues ha hecho mucho mi madre. Mi papá ha sido pues la parte fuerte, ¿no? La parte enérgica. No le gusta verme triste, no le gusta que me conforme. Me ha pedido mucho que, a pesar de que a veces no nos va tan bien en la vida como planeamos las cosas, pues debo de seguir adelante, ¿no? Y eso, pues, yo no se los puedo pagar con nada, Ingrid. Me han dejado volar, jamás podré reprocharle a mis padres que no me han dejado ser, por el contrario, siempre me han motivado, siempre me han estimulado. Las personas creen que las personas con discapacidad a lo mejor no tenemos las mismas oportunidades o quizá no tenemos los mismos sentimientos que cualquier otra persona. Sin embargo, Ingrid, te puedo decir que somos iguales que cualquiera de ustedes. Nos gusta divertirnos, nos gusta vivir experiencias, nos enamoramos, nos equivocamos, pero finalmente esa es la vida, creo que esa es la vida y siempre tenemos que sacar lo bueno de todo lo que nos pasa, todo esto. Compartir experiencias, abrirte tal cual como eres, es lo mejor que puedes hacer para que las personas te vean realmente como eres y te puedan ayudar. Dejarte ayudar es importante, muy importante. Cuando convives con personas que
que son igual que tú. En algún momento yo lo platicaba con Janet, mi amiga Janet, y ella me decía, somos el pato Lucas y el pato Donald, ¿no? Porque nos faltan a ella algunas cosas, a mí otras, pero finalmente estamos empatadas, me dice. Y en ese sentido creo que tiene mucha razón. Tenemos que sacar adelante y sacar lo mejor de nosotros, pero siempre con esa disposición de que las personas nos permitan ayudarnos, nos permitan nosotros darles la oportunidad. Hay gente que se te acerca y te dice, te tomo del brazo, te ayudo. A veces no lo aceptamos y no es por ser grosero o por cualquier otra cuestión, sino porque ya estamos como adecuados. Por ejemplo, de manera muy particular te puedo decir, yo estoy muy adecuada a mi forma de caminar. Entonces, no sabía cómo decírselo a las personas en ocasiones, pero ahora con el paso del tiempo he aprendido que si me dicen, ¿te ayudo? Yo les digo sí, pero yo te enseño, yo te digo cómo, ¿no? Para que me puedan ayudar sin lastimarme y para que yo me pueda desplazar mucho más fácilmente. Creo que este es el punto primordial de conmemorar el Día de la Discapacidad, porque tiene que ser reflexivo y yo pugno por esa situación. Muy acertadamente lo dices, a veces no es que se pueda, sino que no existen los medios y no te dan las herramientas para poder desplazarte. Me he topado con diversas situaciones en ese sentido. Soy muy activa, soy muy callejera, por decirlo de alguna manera. Me gusta salir y me he encontrado lugares que no son tan de fácil acceso para mí. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos creando esa conciencia en las personas de hacer los lugares incluyentes, que nos den las facilidades. Tan solo aquí en nuestra población carecemos de muchas situaciones de esas que a mí sí me gustaría que pusiéramos un poco más de atención en ese sentido. Carecemos de rampas, carecemos de esa cultura de que cuando hay algún cajón señalado para una persona discapacitada lo ocupamos y pues no solo con esto, sino con muchas situaciones que se pueden dar. Yo recuerdo que en algún momento, me parece que fue en el 2014, 2015, en algo tan sencillo, pero que es una actividad muy común en el pueblo, cuando todavía los mayordomos en los barrios se hacían cargo de la festividad del carnaval, el barrio de la Asunción tuvo a bien solicitar un espacio que fuera exclusivo para las personas con discapacidad. De verdad que esto a mí se me quedó muy grabado, porque regularmente nosotros a veces queremos disfrutar de estos eventos y en ese tipo de aglomeraciones difícilmente lo podemos hacer, ¿no? A mí me encantaría a lo mejor poder andar brincando, andar saltando como mucha gente lo hace, pero desde mi lugar puedo disfrutar el carnaval de esa forma. Entonces, si la gente nos da estos espacios y nos da la oportunidad, podemos ser parte de ello. Y por eso pugno, porque sea un lugar incluyente, punto. Y desde nuestros hogares también, ¿no? Ahora que yo colaboro con niños de preescolar, que veo en los jardines, que a veces mis compañeras educadoras tienen niños especiales, yo les he dicho que no se les cierre el mundo, que no se les complique su práctica educativa. Apóyense de los papás, apóyense de ellos, porque como del lado de los papás, si yo me pongo, Ingrid, te puedo decir que para ellos es bastante doloroso de por sí saber que no tuvieron a lo mejor un niño normal, ¿no? Digamos. Y te imaginas que lleguen a la escuela y haya un rechazo de parte de cualquier persona, pues es todavía aún más la pesadez que ellos puedan tener.
pero si lo sumamos, si les permitimos el acceso, si somos abiertos a que nos platiquen del padecimiento de su pequeño, se puede hacer un trabajo colectivo increíble en ese sentido, y pues yo voy por eso, ¿no? Yo sí pienso y sueño, a lo mejor muy, muy grande, pero pienso que sí lo podemos lograr. Leslie ha vencido obstáculos, ha subido escalones y siempre se ha caracterizado por poseer una luz interior muy brillante, misma que ha sido la inspiración de una obra de arte. Bueno, mira, les platico, esta es una obra que me hizo el doctor Manuel Hernández. En alguna ocasión me decía él que me quería pintar y me decía, no sé, maestra Leslie, porque siempre me ha dicho así, pero creo que voy a hacer algo. Yo le decía a él que me gustaban, o que si hay algo por lo que me inclino son por los payasos, ¿no? Porque hay gente tan impresionante como los payasos, que debajo de un maquillaje puede haber una tristeza, pero con el maquillaje cambian el momento de los demás y a los niños los hacen sonreír, principalmente a ellos. Entonces, precisamente por eso plasma esa idea en este cuadro, donde la mitad del rostro está de payaso, porque finalmente, como te digo, no todos los momentos son buenos, hay ratos malos. Y me decía que estos escalones que ponen el cuello, pues ha sido cada una de las cosas que he ido logrando con el paso del tiempo. Aquí, en esta escalera también hay un ganchito como con flores, pues es mi bastón o mis bastones que me permiten ir y venir. Y una puerta acá con un pequeño destello de luz, porque finalmente en nuestro interior no debe faltar esa luz, ¿no? Que nos permita seguir creciendo. Pues precisamente a este cuadro, a esta obra, ellos la han titulado Para amputados de espíritu no hay prótesis. Sin duda, la discapacidad es una forma distinta de enfrentar la vida. Al mismo tiempo, abre caminos y nuevas oportunidades para que el ser humano se demuestre a sí mismo que siempre se puede, siempre hay un mar de posibilidades. Una frase con la que yo he caminado es que para amputados de espíritu no hay prótesis, ¿no? Y créeme que si nosotros estamos muertos en vida y estamos muertos de acá, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. Podemos tener los médicos, podemos tener los medios, podemos tener la forma de desplazarnos, la forma de movernos, pero si ya no hay esas ganas, esa motivación de seguir adelante, pues va a ser más complicado, ¿no? Y yo creo que esto no es una frase únicamente que encierra a las personas con discapacidad, sino también a las que no las tienen, porque a veces no se está discapacitado del cuerpo, ¿sí? Y eso sí, yo los invitaría a que eso no lo pierdan jamás. Sí quisiera dar lectura a un texto con el que me encontré, que habla acerca del proceso de aceptación que tienen los padres, que finalmente son el punto medular cuando hay un hijo con una discapacidad. Es un relato que hace la escritora Emily Peral. Ella es escritora de Barrio Sésamo y tiene un niño con síndrome de Down, y a ella le piden que haga un relato para saber cómo se vive un proceso cuando se le da un diagnóstico al papá de que su niño está discapacitado. Y me gustó, por lo cual quiero compartirlo con ustedes. Cuando vas a tener un bebé, es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de guías y haces tus maravillosos planes. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano.
todo muy emocionante. Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día. Preparas tus maletas y allá vas. Varias horas más tarde, el avión aterriza. La azafata viene y dice: bienvenido a Holanda. ¿Holanda? ¿Dices? ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se supone estoy en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Han aterrizado en Holanda y aquí se debe quedar. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible, asqueroso, sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. Simplemente es un sitio diferente. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías y tienes que aprender una lengua completamente nueva y conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías conocido. Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es aparentemente menos impresionante que Italia. Pero cuando después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento, que Holanda tiene tulipales. Pero el mundo que conoces está muy ocupado, yendo y viniendo de Italia, y todos presumen muy alto de qué maravilloso se la han pasado en Italia. Y durante el resto de tu vida dirás: sí, ahí era donde se suponía que yo iba a ir. Eso es lo que había planeado. Y ese dolor nunca se irá, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante. Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas la libertad para disfrutar de las cosas muy especiales, maravillosas de Holanda.